Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada al sector primario. En este, nuestro tercer vídeo, vamos a hablar sobre la ganadería y la pesca. Comenzamos. Bien, pues para empezar vamos a decir que la ganadería es aquella actividad que consiste en la cría de animales domésticos para obtener de ellos diversos productos, como por ejemplo la carne, leche, lana, piel, etc. La ganadería se puede clasificar según varios criterios. Según la inversión de capital y trabajo, podemos distinguir entre una ganadería extensiva, en la que se va a dar una escasa inversión de capital, y una baja productividad. Predominará la ganadería bovina, es decir, las vacas, para el aprovechamiento de carne y piel, y la ganadería ovina, para el aprovechamiento de carne y de lana. Al hablar de ganadería ovina nos referimos a las ovejas. La producción de esta ganadería se va a destinar básicamente al comercio y se va a dar principalmente en el oeste de Estados Unidos, norte de México, noreste de Brasil, la Pampa Argentina, Australia, etc. Por otro lado, vamos a tener también la ganadería intensiva, que es aquella que va a necesitar grandes inversiones de capital, sobre todo a la hora de crear pienso, la selección de razas, etc. y también una gran inversión en trabajo. Es una ganadería de una alta productividad y va a predominar la ganadería bovina, sobre todo en zonas húmedas y donde se produce abundante forraje, es decir, alimento para el ganado, y también la ganadería porcina y avícola. Esta se va a dar en granjas cerca de núcleos urbanos. La producción de esta ganadería va a ir destinada principalmente a la industria alimentaria, dentro de ella pues a la industria láctea, a la industria cárnica, a la industria de embutidos. Y esta ganadería se va a dar en la fachada atlántica de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de Nueva Zelanda. Bien, según la alimentación del ganado, según la forma que es alimentado, vamos a distinguir entre una ganadería no estabulada, que es aquella en la que los animales se van a criar al aire libre y van a alimentarse de lo que coman por el campo, es decir, de pastos naturales. Esta ganadería va a estar destinada principalmente a la producción de carne y se va a desarrollar lógicamente en zonas poco pobladas. Va a necesitar pocas infraestructuras, simplemente caminos para que vaya el ganado, vallas, abrevaderos, etc. Y se va a dar esta ganadería en el oeste de Estados Unidos, norte de México, noreste de Brasil, la Pampa Argentina, Australia, etc. Como vemos, coincide con la ganadería extensiva que hemos visto hace un momento. Por otro lado, vamos a tener también ganadería estabulada, que es aquella en la que el ganado va a estar en establos y en granjas, y estos animales se van a alimentar con piensos. Se va a emplear también una tecnología muy avanzada, por ejemplo, se van a seleccionar las especies, se controlará la reproducción, se dará la inseminación artificial, todo ello para conseguir una alta calidad de los productos, de los animales y una gran productividad. Este tipo de ganadería se va a dar sobre todo en los países desarrollados de Europa y también en Norteamérica. Y finalmente, dentro de la alimentación del ganado, vamos a encontrar la ganadería semiestabulada, que lógicamente es un sistema mixto de ganadería. En verano el ganado va a estar al aire libre, se va a alimentar de pastos naturales y en las épocas en las que hay una escasez de hierba se van a guardar en establos. Y allí se van a alimentar, como hemos visto, de pienso. Esta ganadería se va a practicar en las zonas húmedas, en la fachada atlántica de Europa, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Y también en zonas de alta montaña, como por ejemplo en los Alpes suizos. Finalmente, atendiendo a la movilidad del ganado, vamos a distinguir tres tipos de ganadería. Por un lado, la ganadería nómada, que es aquella en la que el ganado y los pastores están en constante movimiento en busca de pastos naturales. Este tipo de ganadería se va a dar en África, tanto en la zona septentrional como en el área subsahariana. También se dará en Asia Central y en Próximo Oriente. Tendremos también la ganadería trashumante, que es aquella en la que ganado y pastores también se desplazan, pero lo hacen entre dos lugares fijos, no como en la ganadería nómada. La ganadería trashumante se va a desplazar desde los pastos de invierno a los pastos de verano, irían y volverían. Esta ganadería es propia de los países mediterráneos, aunque también se da en otras zonas del mundo. Y finalmente hablaríamos de la ganadería sedentaria, que es aquella en la que el ganado no se mueve, no se desplaza y es el ganadero el que les proporciona el alimento a través de pienso o forraje. Pasaremos ahora a hablar de la pesca, que es la actividad que permite aprovechar peces y otras especies acuáticas como alimento o como materia prima para la industria. Se van a emplear en la pesca, por un lado, una serie de instrumentos que vamos a denominar artes,
entre los que destacan los más importantes serían los cebos, las redes y también las trampas. La manera en la que vamos a utilizar esas artes se llaman técnicas. Y vamos a clasificar la pesca según una serie de factores también. Si analizamos dónde se pesca, vamos a tener por un lado que existe una pesca de litoral, costera o de bajura, que es aquella que se produce cerca de la costa, en la plataforma continental. En este tipo de pesca, los peces que se capturan se llevan a puerto el mismo día o en unas horas. También vamos a tener pesca de altura y de gran altura, que es aquella en la que se trabaja, se faena lejos de la costa, durante varias semanas o durante meses cuando hablamos de pesca de gran altura. El pescado se procesa, se congela y se almacena en los grandes barcos que se utilizan para este tipo de pesca. Barcos como los que vemos en las imágenes. Si atendemos a la profundidad a la que se realiza la pesca, pues tenemos pesca de superficie, que es pesca que se realiza a menos de 200 metros, y ahí normalmente pues, se pescan peces como la anchoa, la sardina, el atún, y las artes que se utilizan suelen ser el cebo y las redes. Por otro lado, la pesca de fondo es aquella que se realiza lógicamente a grandes profundidades, entre 600 y 700 metros, y se obtienen especies como el bacalao y la merluza utilizando sobre todo redes. Según la movilidad de las artes, es decir, según si se mueven o no se mueven, vamos a tener lógicamente por un lado artes móviles, que son aquellas que se desplazan de un lugar a otro, y artes fijas, pues aquellas que no se mueven. Bien, pues para terminar vamos a hablar, dentro de la pesca vamos a hablar de la acuicultura, que consiste en la reproducción de especies animales o vegetales acuáticas. Existe por un lado una acuicultura de agua dulce y una acuicultura marina. La acuicultura es importante destacar que ha incrementado su importancia en las últimas décadas, como podemos ver en el gráfico. Y se prevé que para 2030 se igualará la cantidad de producto conseguido por la acuicultura al que se consiga mediante captura de peces. Como vemos en la gráfica, desde los años 70 se produce una gran evolución y sobre 2010 ya vemos la gran cantidad de producción de la acuicultura. Bien, pues hasta aquí este tercer vídeo de la unidad, espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.